Para comprender la fuerza de la denuncia contemporánea contra la bifobia, es imprescindible examinar primero el fenómeno conocido como borrado bisexual. Este no ha sido un accidente cultural ni una simple omisión narrativa. Ha funcionado como una arquitectura ideológica cuidadosamente sostenida durante décadas, y es que la cultura popular, lejos de servir como un espacio de representación inclusiva, participó activamente en la consolidación de esta invisibilidad. En la literatura clásica, el cine de la época dorada y posteriormente en los medios de comunicación masivos, la bisexualidad fue representada como un fenómeno transitorio, ambiguo o directamente inexistente. La narrativa dominante impuso un sistema de interpretación binario donde la orientación sexual se definía únicamente por la pareja visible en el momento presente. Bajo esta lógica, un personaje que establecía una relación con alguien de su mismo sexo era automáticamente clasificado como homosexual, mientras que una relación heterosexual borraba cualquier otra dimensión de su orientación afectiva. Esta simplificación redujo la sexualidad humana a una ecuación rígida basada en actos observables, ignorando que la orientación puede residir en la potencialidad, en el deseo o en la experiencia interna. La bisexualidad fue transformada en un estado imposible dentro del imaginario cultural, es decir, en un punto intermedio que debía resolverse necesariamente hacia uno de los dos extremos aceptados. La bifobia, a diferencia de otras formas de discriminación sexual, no siempre se manifiesta mediante agresiones abiertas. De hecho, su mecanismo principal es la invalidación. Se manifiesta a través de narrativas que describen a las personas bisexuales como individuos confundidos, indecisos o en un tránsito hacia una orientación considerada más auténtica. Este discurso genera lo que muchos teóricos denominan trauma de invalidación identitaria, una experiencia psicológica caracterizada por la constante necesidad de justificar la propia existencia. En este contexto, cada obra cultural contemporánea que utiliza la palabra bisexual con claridad y sin ambigüedad se convierte en un acto político. No se trata simplemente de una representación, sino de una afirmación epistemológica. La cultura popular comienza a denunciar que la bisexualidad no es una suma aritmética de orientaciones, sino una identidad completa, autónoma y coherente. Esta nueva narrativa cuestiona la lógica binaria dominante y expone sus limitaciones para comprender la complejidad de la experiencia humana. La transformación cultural no ocurre únicamente a nivel narrativo, sino también en el plano visual. Y es que en la última década ha surgido un fenómeno estético conocido como bisexual lighting, caracterizado por el uso recurrente de iluminación de neón en tonos rosa, morado y azul. Lo que a primera vista podría parecer una simple tendencia visual constituye una estrategia simbólica profundamente política, y es que los colores utilizados corresponden a la bandera bisexual diseñada por Michael Page en 1998 con el objetivo de generar visibilidad para una comunidad que históricamente ha estado marginada e incluso dentro del propio espectro LGBTQ. La adopción de esta paleta cromática en producciones audiovisuales contemporáneas funciona también como un código visual que interpela al espectador en un nivel subconsciente. Y hay producciones como Atomic Blonde y series como Euphoria que utilizan esta iluminación para crear atmósferas estilizadas, sí, pero también para resignificar este espacio visual. Durante gran parte del siglo XX, los personajes bisexuales fueron representados en entornos oscuros, asociados con la clandestinidad, con el exceso y esto es lo que más revienta, con la decadencia moral. El uso actual del bisexual lighting invierte esta lógica, transformando la oscuridad en un espacio de celebración estética. Esta estrategia visual cumple una doble función, y es que por un lado reivindica la existencia bisexual dentro del imaginario cultural dominante, y por el otro desafía la hegemonía visual heteronormativa que históricamente ha privilegiado representaciones monocromáticas de la sexualidad. La luz deja de ser entonces un simple recurso técnico para convertirse en un lenguaje político que afirma que el deseo bisexual posee su propia frecuencia simbólica. Si el cine construye imágenes, la música, por otra parte, construye también narrativas emocionales colectivas. Dentro de este ámbito, la lucha contra la bifobia adquiere también una dimensión particularmente poderosa, ya que la voz musical permite articular experiencias subjetivas que desafían directamente los estereotipos culturales. Históricamente, la bisexualidad ha sido reducida a dos mitos principales, el mito de la transición y el mito del fetiche. El primero sostiene que la bisexualidad es una etapa temporal dentro de un proceso de descubrimiento hacia la heterosexualidad o hacia la homosexualidad, y el segundo, especialmente aplicado a las mujeres, convierte la bisexualidad en un objeto de consumo sexualizado para la mirada masculina. Artistas contemporáneas han utilizado sus plataformas para confrontar activamente estas narrativas. Halsey, por ejemplo, ha denunciado repetidamente cómo la industria musical intenta redefinir su orientación según sus relaciones públicas, evidenciando la presión cultural que exige coherencia dentro de unos parámetros binarios. Janelle Monáe, con obras como Make Me Feel, propone una reinterpretación radical de la fluidez sexual.
En su discurso artístico, la bisexualidad deja de ser representada como indecisión y se redefine como abundancia emocional y afectiva. Esta resignificación desafía la lógica cultural que asocia la estabilidad con la exclusividad. Asimismo, figuras del pop y el rock contemporáneo han contribuido a disolver los límites rígidos entre el género musical, expresión artística, estética y orientación sexual. Este fenómeno revela cómo la industria cultural está comenzando a reconocer que la identidad artística y la identidad sexual comparten una misma resistencia frente a las categorías restrictivas. Retomando otra vez el ámbito del cine y de las series, vemos que durante décadas esta herramienta utilizó la bisexualidad como un recurso narrativo vinculado a la ambigüedad moral. El tropo de depraved bisexual representaba a los personajes bisexuales como manipuladores, traicioneros o emocionalmente inestables. Esta asociación reforzó la percepción social de la bisexualidad como una identidad peligrosa o carente de integridad. Producciones contemporáneas han comenzado a desmontar sistemáticamente este tropo mediante una estrategia de normalización radical. La serie Heartstopper representa un punto de inflexión dentro de esta evolución narrativa, y es que el personaje de Nick no es presentado como un símbolo de conflicto moral, sino como un adolescente que atraviesa un proceso emocional complejo, pero profundamente humano. La serie dedica tiempo narrativo a aspectos cotidianos como la búsqueda de información en Internet o el miedo al rechazo social, mostrando la bisexualidad como una experiencia vivida y no como un recurso dramático artificial. Esta representación contribuye a construir referentes positivos que habían estado prácticamente ausentes en la cultura popular. De manera similar, Brooklyn Nine-Nine aborda la bifobia desde una perspectiva interseccional al mostrar cómo la discriminación puede surgir dentro de la propia comunidad. El arco narrativo de Rosa Diez expone la persistencia del monosexismo, cuestionando la idea de que la bisexualidad sea simplemente una etapa de transición. En lo que respecta a otras manifestaciones del arte, vemos que la resistencia cultural contra la bifobia también se manifiesta en un espacio público a través del arte urbano y el muralismo contemporáneo. La presencia de símbolos como el biangle y la bandera tricolor en espacios urbanos funciona como una ocupación simbólica del territorio social. Esos murales no solo buscan visibilidad, sino buscan también denunciar la doble marginalización que enfrentan las personas bisexuales. La discriminación, de un lado, proveniente de estructuras heteronormativas, y de otro, la invisibilización dentro de los espacios queer dominados por narrativas monosexuales. El auge del slam poetry y del arte visual contemporáneo ha permitido articular críticas directas al monosexismo, entendido como la creencia de que solo la atracción hacia un único género o sexo puede considerarse legítima. Estas expresiones artísticas desafían además la hipersexualización que históricamente ha acompañado a la representación bisexual, y es que el arte contemporáneo se convierte así en un espacio de afirmación identitaria que reivindica la complejidad emocional y afectiva como un valor cultural en sí mismo. Y para terminar, simplemente remarcar que la cultura popular ha experimentado una transformación profunda en su relación con la bisexualidad, y es que lo que durante décadas funcionó como un mecanismo de invisibilización se ha convertido en una plataforma de denuncia y de reivindicación identitaria. La representación bisexual contemporánea no se limita a buscar visibilidad, sino que cuestiona las estructuras epistemológicas que han definido históricamente la sexualidad humana dentro de parámetros binarios. El arte, en sus múltiples manifestaciones, está redefiniendo el imaginario colectivo al proponer nuevas formas de comprender el deseo, la identidad, la orientación y la experiencia afectiva. La lucha contra la bifobia no es únicamente una lucha por el reconocimiento de una orientación sexual específica, es una defensa de fluidez, del matiz y de la diversidad como principios fundamentales de la experiencia humana. En este nuevo escenario cultural, el espectro deja de ser invisible para convertirse en una presencia luminosa que desafía la rigidez de las categorías tradicionales que generalmente solamente dejan pensar en blanco y negro, omitiendo los grises. El mundo contemporáneo comienza a aceptar que la orientación no es una elección entre dos mitades opuestas, sino una totalidad compleja. Y en este proceso, los colores rosa, morado y azul ya no representan únicamente una bandera, sino una declaración estética, política y emocional que redefine el paisaje cultural del siglo XXI. Y bueno, no puedo terminar este tema sin hablar de, obviamente, Lady Gaga. Y es que, en el mismo título de Poker Face, este funcionaba como una metáfora de la ocultación de los deseos internos frente al mundo exterior, que es un fenómeno bastante común en contextos donde la bisexualidad
es incomprendida o estigmatizada. La canción no solo narra la experiencia de mantener una cara impasible mientras ocultan emociones o impulsos, sino que también desafía la narrativa binaria de la sexualidad, mostrando que una persona puede sentir atracción hacia más de un género sin que esto invalide su orientación o su identidad. De hecho, ella afirmó que cuando ella estaba con su novio, ella estaba fascinada con las mujeres y que eso la generó un tipo de conflicto interno precisamente por la bifobia interiorizada que hay en esta sociedad.